nuestras reflexiones al Evangelio del día domingo, a la palabra de este día domingo, 33º del tiempo ordinario. Estamos ya casi al final del tiempo ordinario. Ya el próximo domingo celebraremos la fiesta de Cristo Rey. Pero este domingo el Señor nos invita sin duda a poner nuestros ojos ya en el tiempo que viviremos en preparación a la Navidad, el tiempo de Adviento, un tiempo fuerte, un tiempo de espera, un tiempo que nos prepara para la venida del Señor, nos pone en tensión. El Evangelio también de este domingo y toda la palabra nos invita también a poner nuestros ojos en el cielo, a poner nuestra confianza en el Señor. Veamos cómo el Evangelio ya, digamos así, anticipado por la primera lectura del profeta Daniel, que habla de la resurrección, que habla de la retribución, que habla del final de los tiempos, hablará de que en aquel tiempo se salvará el pueblo del Señor, se manifestará la fidelidad de Dios con su pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Sabemos que en el Apocalipsis aparecerá también esta figura del libro, el libro de la vida, donde están inscritos los nombres de aquellos que han sido elegidos por Dios para manifestar lo que falta a la pasión de Cristo, para continuar la obra de Cristo. El profeta Daniel, sabemos que el tipo de lenguaje es un lenguaje apocalíptico, que habla de una revelación de una verdad. Y aquí, sin duda, que la resurrección aparece como el eje principal al cual nos invita siempre el Señor a través de su palabra y a través de sus sacramentos. Porque también dirá el profeta Daniel, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. La resurrección. Unos para la vida eterna y otros para el oprobio, para el horror eterno, para la muerte eterna. ¿Tenemos esperanzas vivas? ¿Tenemos confianza en el Señor? ¿Verdaderamente vivimos en la espera de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida? ¿O simplemente vivimos el día a día sin sentido, sin tener presente la vida eterna? Tenemos el cielo cerrado. Por eso el Evangelio hablará, debo decir que es uno de los pasajes de la Escritura más difíciles, sobre todo el Nuevo Testamento y sobre todo el Evangelio de Marcos. Es uno de los pasajes complicados de explicar, de penetrar. Sin embargo, el Señor quiere decirnos algo, y lo dirá a lo largo del Evangelio. Inicia hablando de una tribulación, después de aquella tribulación. ¿Cuál es esta tribulación? Sin duda que aquí el Señor se refiere, el evangelista nos hace referencia a la destrucción del templo de Jerusalén, a la destrucción de Jerusalén, que el Señor había anunciado y que se cumplirá. Sabemos que el templo será destruido en el año 70 después de Cristo. Por eso el Señor usa este lenguaje profético. ¿Cuánta falta nos hacen los profetas? ¿Cuánta falta nos hace en la iglesia? ¿Cuánta falta hace la profecía? Hemos perdido la profecía. Hemos perdido la profecía que nos pertenece a nuestra identidad cristiana como bautizados. Somos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes porque ofrecemos sacrificios a Dios, profetas porque anunciamos el reino de Dios y reyes porque estamos llamados a reinar con Cristo, a entrar en este reino de los cielos. Esa es nuestra morada, ese es nuestro destino. Para eso el Señor nos ha creado. Y dirá también el Evangelio, hablará de que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. ¿Qué quiere decir esto en el Evangelio? Sabemos que el sol y la luna son figuras que usan los pueblos paganos como dioses. En aquel tiempo los pueblos paganos usaban al sol y la luna como figuras de los dioses, las idolatrías. Por eso este sol y esta luna se oscurecerá, no dará su resplandor ante la luz potente de la gloria de Cristo. Cuando nosotros acogemos esta luz en nuestra vida, pues todo se oscurece, todo el resto de nuestras idolatrías se ponen bajo las sombras, se oscurecen. Por eso el Señor quiere iluminar, quiere hacernos pasar también de nuestras idolatrías a la luz verdadera, a la fe en Cristo nuestro Señor. Por eso el anuncio de la gloria del verdadero Dios hace que las demás falsas divinidades
pierdan su esplendor. Continuará el Evangelio hablando que las estrellas, ¿no? Parece que aquí habla siempre de los astros. Dice, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Cuando habla de las estrellas y de las fuerzas, se está refiriendo también a los poderes terrenos, a todos aquellos que pensando tener poder sobre los demás, lo usan para las injusticias, lo usan para el derecho, para el beneficio propio, todos aquellos que hacen presente el descarte, todos aquellos que van contra la dignidad de la persona, contra la dignidad de los cristianos. Por eso la luz de Cristo aparecerá y oscurecerá todos estos pseudos dioses, todos aquellos que, como el faraón, como el emperador, basaban su poder en que ellos eran verdaderos dioses. Mas Cristo es el Señor. Cristo es el verdadero Dios que se nos ha revelado. Por eso, queridos hermanos, hoy el Evangelio también, siguiendo esta lección continua, esta lectura del Evangelio, hablará de que entonces verán al Hijo del Hombre, cuando todas estas fuerzas sean oscurecidas, cuando todos estos pseudodioses vengan sometidos bajo la luz, cuando sean destinados a las tinieblas, pues entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Veremos a nuestro Señor. ¿Cuánto no deseamos ver al Señor en nuestra vida? El Hijo del Hombre, aquel que nos ha revelado el amor, aquel que nos ha revelado a Dios, la sustancia, la esencia de Dios, la impronta de la sustancia. Hablará la carta a los hebreos, que también se proclamará en la segunda lectura de este domingo, donde se hablará del verdadero sacrificio, del verdadero sacerdote, de que Cristo es el que verdaderamente perdona nuestros pecados. Lo escucharemos también en la segunda lectura. Cuando aquí escuchamos hablar de los ángeles, pues sin duda que los ángeles son también aquellos que han ayudado al Señor en la evangelización por todo el mundo. Sabemos que la misión de la iglesia es justamente esta: anunciar a Cristo a todas las naciones. Estos son los ángeles que han llegado también a nuestras vidas para anunciarnos el amor de Dios, que Cristo ha perdonado nuestros pecados, que en Él encontramos la verdadera salvación. Podemos llevar a plenitud nuestra vida. Y por lo tanto, con el reino de los cielos, con el Hijo del Hombre, se establece algo nuevo. Cuando Cristo llega en nuestra vida, quiere hacer todas las cosas nuevas, quiere renovar todo. Y por lo tanto, no podemos ya vivir en nuestras idolatrías, en nuestras incertidumbres, en nuestras incredulidades. Dirá luego el Evangelio, hablará sobre esta parábola de la higuera. De la higuera, dirá el Señor, aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En el Evangelio de Marcos aparece ya en la higuera, ¿no? Ya se ha hablado sobre la higuera. ¿Y cuándo hemos escuchado hablar de la higuera? Pues esta higuera que no da fruto. Aquí el evangelista se está refiriendo a la institución religiosa de aquel entonces, que tiene muchas hojas, como la higuera. Tiene muchas hojas frondosas, pero no tiene frutos. No tiene frutos. Por eso el Señor dice, de la higuera aprended esta parábola. Que no nos quedemos simplemente en tener muchas hojas, en dar mucha sombra, sino lo importante son los frutos. Y aquí vemos cómo el Señor está hablando contra la institución religiosa, contra el templo, contra la institución, sobre lo que significa el templo para el pueblo de Israel. Este templo que sin duda muestra todo su esplendor, pero no da ningún fruto, es solo hojas. Dirá el Evangelio, continúa, así también vosotros cuando veáis que sucede esto, es decir, cuando caen el sol, la luna, todas aquellas potestades de este mundo que caerán, sabed que el reino de Dios está cerca.
está a las puertas, dirá el Evangelio. Es allí cuando nosotros tenemos que mostrar la luz de Cristo. Desde el momento en que cae Jerusalén, cae el templo, caen los obstáculos que impiden anunciar la buena noticia, que caigan en nuestra vida todos estos obstáculos. Desde el momento que caen las estructuras de poder, de injusticia, aparecerá el reino de los cielos, no solamente a nivel genérico, social, sino que sobre todo a nivel personal. Cuando en nuestra vida caigan todas aquellas idolatrías, caigan todas aquellas egolatrías, entonces se manifestará la luz de Cristo. Entonces se manifestará en nosotros la verdad de Cristo. Cristo, verdad, camino y vida. Yo os aseguro, dirá el Señor, que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Lo dice también para nosotros. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es una promesa del Señor. Esta es una profecía. Jesús nos promete que una vez que caigan todos estos, una vez que la comunidad cristiana, una vez que la iglesia anuncia a Cristo a todas las naciones, entonces se manifestará este reino. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues responder a la naturaleza de la iglesia, que es justamente la misionalidad, que tenemos que vivir nuestra vida cristiana como una misión. No bastan las palabras, no basta solo anunciar, sino además hay que vivirla. Vivir la buena noticia, vivir esta dignidad que nos ha regalado Cristo, que es contraria a aquella opresión, aquella persecución de este mundo, de aquellas estructuras sociales que atentan contra la dignidad de la persona, que atentan contra la fe, que nos quieren imponer un pensamiento único, que nos quieren obligar a relativizar la verdad, que nos quieren obligar a vivir bajo esta dictadura del relativismo, como decía el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito. Por lo tanto, es una llamada también a la fe, a la perseverancia, a no tener miedo de defender nuestra fe, de defender el anuncio, de anunciar con nuestra vida que Cristo está vivo, que Cristo ha resucitado, que ha vencido la muerte y que todas estas estructuras que piensan tener poder, recordarles que tienen los pies de barro y que caerán para que se manifieste Cristo nuestro Señor, única esperanza, única salvación. Por eso el Evangelio termina en un modo bellísimo. Dice, más de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que no perdamos el tiempo leyendo el horóscopo, que no perdamos el tiempo consultando a los brujos, que no perdamos el tiempo no sabiendo cuál será nuestro mañana, no perdamos el tiempo con las desesperaciones, con las neurosis por el mañana. Pongamos nuestra confianza en el Señor, porque esto es lo que nos indica el Evangelio. Cuando habla de el día, se refiere no más de aquel día y la hora. Nadie sabe nada. ¿Cuál es este día? Pues sin duda el día de la muerte de nuestro Señor. El día, la hora de la persecución contra la iglesia. Lo estamos viviendo en este tiempo. Mas el Señor es nuestro pastor. Él es nuestro Padre y Él nos guiará, nos llevará de su mano. Por lo tanto, pongamos toda nuestra confianza en Él. Pongamos toda nuestra vida en Él. Esto no es un salto al vacío, sino es un salto a la fe. La experiencia con Cristo, de tener una experiencia personal con Cristo. Y esto es la fe. A esto nos invita el Evangelio de este domingo, queridos hermanos. Tengamos esperanzas vivas. Preparémonos para celebrar a Cristo Rey. Preparémonos para entrar en el Adviento, para entrar en este tiempo en preparación al nacimiento de nuestro Señor. Preparemos también nuestro corazón para la venida del Señor, porque no sabemos ni el día ni la hora. Lo único que sabemos es que poniendo nuestra confianza en el Padre nuestro, es que podremos vivir la vida en la fe y en el testimonio. Feliz domingo para todos y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo y que el Señor les conceda el reposo
y también el don de estar en familia.